Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia Amanece a... Congresista de la República por Antioquia, Mauricio Parodi, hoy está en los micrófonos de Antioquia Amanece. Congresista, muy buenos días, bienvenido. Luisa, buenos días, un saludo a ti y a todos los oyentes. ¿Qué opinión le merece la jornada electoral vivida en Venezuela y las reacciones por parte de Colombia, en este caso por parte del presidente Gustavo Petro? Pues lo primero se va a decir que, en mi opinión, lo que hubo fue un fraude gigantesco, porque usted no puede, Luisa, para poner un ejemplo bien paisa, salir con un amigo a cenar, que le pasen la cuenta y que le digan son 120.000 pesos, y usted dice muéstrame la cuenta y nadie le muestra la cuenta. O sea, los documentos soportes de cualquier contabilidad hay que mostrarlos. Y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no ha mostrado ningún soporte para elegir con el 80% de los votos para reelegir a Maduro de manera fraudulenta. Por el contrario, la oposición en cabeza de María Corina Machado, que es la gran líder, y Edmundo González, ha mostrado más del 80% de las actas, y la ventaja que obtiene Edmundo González sobre Maduro es de más del doble, o sea, está llegando casi al 70% de los votos de Edmundo González. Esto lo ha reconocido la comunidad internacional y es muy grave que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela haya ya elegido y entregado la credencial de reelecto al presidente Maduro sin haber mostrado ningún soporte que el pueblo venezolano reclama y que la comunidad internacional está vigilando. Eso por un lado. Por el otro, la segunda parte de la pregunta, pues el pronunciamiento de Colombia, digamos que es bastante liviano, bastante políticamente correcto de manera aparente, porque lo que yo creo que el presidente está tratando de hacer, Petro, es mantener una puerta abierta para que Colombia sea el Estado o el país que facilite el término de este régimen antidemocrático, tiránico y dictatorial del presidente Maduro. Sin embargo, deja mucho que desear que, por un lado, el gobierno nacional, en cabeza del presidente, pida que muestren las actas al Consejo Nacional Electoral, pero ayer, cuando tenía que votar en la Organización de Estados Americanos, se abstuvo de votar. Y si bien la resolución no salió, no se aprobó por un voto. O sea, si Colombia hubiera votado, se hubiera aprobado. Valga la pena aclarar que estas resoluciones de la Organización de Estados Americanos de OEA no son vinculantes, pero sí son un mensaje muy fuerte en materia de política internacional y que todo el mundo ha estado expectante en esta situación tan crítica de Venezuela. Hay unos temas y quiero particularizar en relación con el deporte, la forma como se administra el deporte en nuestro país, y lo tengo que decir públicamente y con conocimiento de causa. Independiente del gobierno de turno en Colombia, la administración del deporte generalmente la mandan al cuarto oscuro en nuestro país. Los ingresos para los deportistas, los respaldos. Dentro de las informaciones que usted ha entregado a través de sus redes sociales y hasta denuncias, me encuentro dos que hay que tocarle y hay que seguirle la pista. Usted dice que es oficial que se perdió la sede de los Juegos Panamericanos 2027 para Barranquilla, que hay un responsable directo que es el gobierno nacional por incumplir pagos y compromisos con Panam Sport. Panam Sport es una organización que reúne los comités olímpicos nacionales de América. Profundicemos sobre este tema. Elkin, con los buenos días también para ti. Pues sí, en el mes de diciembre a finales y empezando enero, el gobierno nacional nos dio este, entre comillas, regalo, que fue dejar de pagar de manera deliberada los compromisos que tenía con Panam Sports, y por ello, pues esta organización panamericana nos quitó la sede de Barranquilla, produciendo una lesión enorme. Hay unos recursos que se pagaron previamente que están en este momento en investigación fiscal, disciplinaria y eventualmente hasta penal, tanto para el gobierno nacional como para la alcaldía de Barranquilla, que sale lesionada de manera colateral. Y también, pues el daño que se hace por la pérdida de la sede, que no solo lo que representa un evento deportivo en materia de
impacto en este sector, sino también en la economía de una ciudad como Barranquilla y de un país como Colombia, porque los eventos deportivos producen una cantidad muy importante de bienes, de servicios y de empleos que la ciudadanía necesita. Para todos es bien sabido, Elkin, en Antioquia nosotros hacemos fuerza para que los equipos antioqueños lleguen a la final por una cuestión emocional, pero también por el impacto económico de cuántas personas dependen directamente de que el estadio Atanasio Girardot se llene. Entonces, el daño que ha producido el gobierno nacional a la ciudadanía y al perder una sede que se había ganado anteriormente para nuestro país es muy, muy grave y muestra un talante de este gobierno que desprecia el sector, desprecia a los deportistas y produce mucha indignación ver al jefe de Estado con una gran caravana de políticos en París, abrazándose y tomándose fotos con los deportistas, cuando les está dando es una puñalada por la espalda, con decisiones como de dejar perder la sede de los Juegos Panamericanos y ahora mucho más con el gran recorte presupuestal que se viene para 2025 y también a nuestros deportistas les rebajaron los estímulos o premios que se entregan por cada medalla de oro en estos Juegos Olímpicos. Entonces vemos a un presidente que nunca ha hecho deporte, que nunca le ha interesado el sector, que se refiere a los deportistas y a los actores de deporte con desprecio, que ha dicho que el Ministerio de Deporte no sirve para nada, pero sí le sirve. Un Ministerio de la Igualdad que ejecutó solo el 2% de inversión, pero ejecutó el 98% en gastos de funcionamiento, en burocracia, casi 1 billón de pesos el año pasado, sin ningún resultado positivo para la sociedad colombiana, más allá de un beneficio político para darle empleo burocrático innecesario a sus amigos y a los amigos de la vicepresidenta Francia Márquez. Pero ¿cómo así? En un momento se dio un valor de los dineros para quienes ganen medallas en los Juegos Olímpicos colombianos. Y después de ante tanta protesta y situación, yo tengo entendido que esos valores de la medallería volvieron, pues yo diría a subir un poco para que quienes ganen sus medallas representando a Colombia tengan buenos ingresos. ¿Eso no fue así entonces? A ver, la historia, es que ha habido una asignación por salarios mínimos y en el 2021, previo a los Juegos Olímpicos de Tokio, que bien recordemos que se hicieron en 2021 y no en 2020 en razón de la pandemia del COVID, el gobierno de la época incrementó de una manera importante los premios para los atletas para 2021, atletas y entrenadores, valga la pena decir. Y ahora este gobierno desconoció esa resolución que está vigente y aplicó la que venía haciendo para 2018, con lo cual, en pesos constantes, el colombiano que gane una medalla de oro y va a ganar 31 millones de pesos menos, el que gane una medalla de plata 11 millones de pesos menos y el que gane una medalla de bronce casi 8 millones de pesos menos. Entonces la rebaja es en pesos constantes y sonantes y es efectiva para perjuicio de los deportistas y de los entrenadores colombianos. Congresista, le quiero cambiar de tema para que hablemos del departamento de Antioquia, para que hablemos de lo que viene haciendo el gobernador Andrés Julián. Y pues acabábamos de informar de que se va a cerrar, o pues está en mente cerrar la vía Caldas-Amagá, es decir, la que conduce al suroeste antioqueño. Y ha dicho ya el gobierno departamental en cabeza del secretario de Infraestructura, pues que no van a permitir el cierre, porque obviamente pues afecta a las comunidades en cuanto al turismo, en cuanto a la economía y demás. Le pide al gobierno nacional que sea coherente, que se haga un túnel adicional, que se abra una vía adicional para no precisamente perjudicar al suroeste antioqueño. Pero pues nada de nada, el gobierno nacional a través de Covipacífico no dice nada y ya el gobierno departamental, reitero, ha dicho que no va a permitir el cierre. ¿Qué opinión le merece? Pues la verdad, Luisa, es que no sorprende que el gobierno nacional tenga actitudes hostiles contra el pueblo antioqueño.
Al parecer, el rechazo que el pueblo antioqueño tiene hacia el estilo y hacia el fondo del gobierno de Petro, en la cual la mayoría de los colombianos estamos en franca oposición por las inconvenientes reformas que presenta, por el derroche burocrático y en gastos superfluos, por la falta de capacidad de planeación y de ejecución, y por liderar unas reformas, Luisa, que nos están llevando a la pobreza. Mire, ayer nomás en la Comisión de Presupuesto mirábamos que en 2023 el crecimiento económico fue del 0.6%, y en 2024 apunta al 0.7%, o sea, más abajo del 1%. Desde 2006 es el crecimiento económico más bajo que ha tenido Colombia, con excepción del año de la pandemia, que por obvias razones estuvo en negativo, en números rojos. La deuda ha venido aumentando de manera increíble, el presupuesto de funcionamiento aumenta de manera increíble. Entonces, los antioqueños estamos rechazando a este gobierno en nuestro derecho democrático. Y este gobierno, en vez de escuchar al pueblo antioqueño, de enderezar el camino por el bien del pueblo colombiano, lo que hace es actitudes hostiles, como quitarnos la delegación minera, como intervenir a Savia con unos resultados perversos. Los indicadores de Savia han caído de una manera terrible, se ha vuelto un fortín burocrático al parecer de unos políticos de Barranquilla, intervenir con Fenalco cuando no era necesario, arrinconar a Suramericana, a Sura, a la EPS Sura, que ha sido un patrimonio de los antioqueños. Y más allá, recuerde usted, Luisa, el problema que hemos tenido con que el gobierno nacional aporte los dineros que por obligación tiene que hacerlo para terminar las vías 4G, y ayer el director nacional de planeación nos confirmó en la reunión que hubo en la Comisión Cuarta de Presupuesto que los colombianos no esperáramos inversiones en vías 4G, que ellos iban a hacer las inversiones en carreteras terciarias para los pobres, entre comillas, y que no en las vías de 4G para los ricos, cuando las vías son para todos. Entonces, con ese discurso arcaico que están tratando de revivir un comunismo que se acabó desde la caída del muro de Berlín en los años 90-91, tienen arrinconado al país en una situación económica deplorable, nos están llevando a la pobreza, y ahora que tomen la decisión de cerrar esta vía en Caldas es un nuevo golpe contra el desarrollo antioqueño, contra el pueblo antioqueño, y elevamos nuestra voz de protesta por las sentidas y las continuas agresiones del gobierno del presidente Petro contra el pueblo antioqueño, que lo único que ha hecho el pueblo antioqueño es trabajar para echar adelante a un país que necesita desarrollo y que necesita obras y que necesita empleos y bienes y servicios. Según el Ministerio de Hacienda, congresista Fitch Ratings pues reafirmó la calificación crediticia de Colombia en BB+, con perspectiva estable. Que de acuerdo con lo que usted ha venido mencionando, que este gobierno nos va a llevar a la pobreza, ¿qué decir frente a esa reafirmación de la calificación crediticia? Pues lo que pasa es que nosotros aquí en Colombia tenemos una estructura financiera del país en la cual existe un marco de regla fiscal a mediano plazo que evita que los gobiernos se sobreendeuden para poder mantener estas calificaciones. Marco fiscal que además este gobierno está tratando de modificar y que nosotros vamos a luchar a toda costa para que no se cambie. Eso tiene que ver como cuando uno va a un banco y le pide un préstamo y el banco le pide sus cuentas, sus salarios, sus activos y le calcula su capacidad de pago. Igual ocurre con las naciones frente a la banca internacional. Sostener los cupos de inversión y los cupos de crédito tiene que ver con el marco fiscal de mediano plazo, que es una regla que vamos a defender a ultranza, porque es la única forma que la ciudadanía a través del Congreso puede proteger de que un gobierno no se extralimite en créditos y en gastos. Entonces, digamos que eso tiene que ver con el marco fiscal a mediano plazo, pero los resultados que tiene el país en la economía, ya yo los dije, son en los 2 años del presidente Petro han sido los peores desde el 2006, con excepción del año de la pandemia, con también aclaración que hice en su momento, y todos los sectores de la economía están deprimidos, el sector de venta de autos, el sector de la construcción, el sector de comercio, ni qué decir del sector de minas y energía, que este gobierno, tratando
entre comillas, de salvar al planeta de los cambios ambientales, está ahorcando, ahogando la economía colombiana, y ya vamos a depender también de Venezuela para la compra de gas para el año entrante. Entonces la situación es bien dramática. El gobierno, que es un gobierno además que tiene la mentira como su arma favorita. Nosotros hemos tenido fuertes debates en el Congreso con los ministros porque van y nos dicen unas cifras y nos cuentan unas historias que, confrontadas con la realidad, los documentos son completamente falsos. Es un gobierno dedicado a la retórica, un gobierno dedicado a hacer discursos que muchas veces ni siquiera ellos mismos entienden, pero que en realidad la economía del país va muy mal y apuntando hacia peor si este gobierno sigue tercamente llevándonos hacia el camino de un comunismo obsoleto y que ya se demostró que es un fracaso en términos económicos, en términos sociales y, peor aún, en términos de lucha contra la corrupción, porque hemos visto cómo en este gobierno, que le ofreció a la ciudadanía colombiana un gran cambio y una lucha contra la corrupción, lo que se ha hecho es que se ha incrementado de manera exponencial, y vemos como todos los días hay un escándalo nuevo y diferente en el cual se encuentran vinculados empleados, funcionarios del gobierno y también congresistas afines al mismo. Congresista, vuelvo al tema departamental para preguntarle qué opinión le merece por la reestructuración departamental que propuso el gobernador. Luisa, la semana pasada tuvimos oportunidad de reunirnos en Bogotá, un grupo importante de congresistas antioqueños con el gobernador Andrés Julián, y hablamos mucho del tema del departamento, de la relación con la nación, de lo que esperamos para el futuro, y el gobernador nos explicó su idea de reestructuración pensando en el tema de la austeridad. Y yo le comenté de mi parte, y la respuesta que le di te la comparto a ti y a los oyentes, que si bien todos respaldábamos el tema de austeridad, que el gobierno tenía que ser austero, que había una gran preocupación en la ciudadanía antioqueña, porque con este recorte se iba a perder mucha presencia del gobierno departamental en las regiones más alejadas, en las pequeñas veredas y corregimientos del departamento, donde a veces lo único que tienen es la llegada de un funcionario de saneamiento ambiental, de salud, de educación, de participación comunitaria, de agricultura, para apoyar a nuestros campesinos y a nuestros antioqueños. Entonces hay una gran preocupación de que el gobierno departamental, en su ánimo sano de hacer ajustes en temas de presupuesto, pues pierda mucha presencia en el campo y en los sitios más alejados del departamento. Y de otra parte, yo también le comentaba al gobernador que nosotros los antioqueños nos quejábamos del centralismo de los bogotanos y que no quisiéramos ver a un gobernador centralista para las regiones. O sea, nosotros necesitamos que la gobernación esté en las regiones, centralizar los procesos de las regiones en la Alpujarra es un error que nosotros, repito, nos quejamos de que los bogotanos son centralistas y no podemos los antioqueños desde la Alpujarra ser centralistas con nuestras regiones. Entonces, hicimos ver al gobernador nuestra opinión sobre ese tema. Además, hubo una unanimidad prácticamente en pedirle al gobernador que no vendiera la Casa Fiscal de Antioquia, que es un inmueble que existe en Bogotá, donde se hace presencia del departamento, y que el ahorro sería mínimo, pero el espacio que se perdería en asuntos políticos y de representación en Bogotá, en un país tan centralista como Colombia, no justificaría la venta de este activo. Él es representante a la Cámara por Antioquia, Mauricio Parodi. Hoy estuvo en los micrófonos de Antioquia Amanece. Congresista, gracias y un feliz día. Feliz día y gracias a ustedes por permitirnos comunicarnos con los antioqueños a través de su prestigioso programa.